Tomo la misma ruta todos los días, entrando y saliendo de la ciudad. No vivo muy lejos, solo a unos 30 minutos en los tranquilos suburbios. La carretera que tomaba siempre estaba tranquila por la noche, lo cual era un gran alivio comparado con el tráfico que había durante el día. Estaba conduciendo por esta carretera, y todo iba como siempre. Eran un poco más de las 10 de la noche. Estaba escuchando mi música y feliz de estar casi en casa, cuando estaba a 10 minutos, y entrando en la zona boscosa justo antes del comienzo de los suburbios. Una luz brilló desde el camino. Al principio no había nada extraño, pero a medida que se acercaba, parecía ser realmente brillante, casi cegándome. Literalmente tuve que mirar al arcén para asegurarme de mantenerme en mi carril, pero justo cuando pensé que iban a pasarme, de repente pude ver un atisbo de sus neumáticos en mi carril. Estaban conduciendo por el lado equivocado de la carretera, a punto de chocar de frente conmigo. Mis reflejos se activaron y giré a la derecha inmediatamente, volando fuera de la carretera y chocando contra la zanja que bordeaba el bosque. Me tomó unos segundos recuperarme, pero no parecía estar muy herido ni nada. Me desabroché el cinturón de seguridad y salté del coche. Estaba completamente destrozado, la parte delantera estaba prácticamente arrancada y honestamente parecía que debería haber muerto ahí dentro. Entonces recordé lo que había pasado y me enfadé de inmediato. Salí de la zanja y miré hacia la carretera. Esperaba ver sus luces traseras desvaneciéndose en la distancia, pero me sorprendió ver que se habían detenido y estacionado no muy lejos. Antes de acercarme a ellos, miré rápidamente a mi alrededor y me di cuenta de lo aislados que estábamos. Así que, antes de confrontarlos, corrí de vuelta a mi coche y saqué mi teléfono para llamar a la policía. No sabía quién estaba en ese coche, o si estaban borrachos y enfadados o algo así, así que pensé que sería más seguro. La operadora dijo que llegarían en 5 minutos, así que colgué y empecé a subir la zanja, pero me sorprendió ver a un hombre de pie en la cima. No me preguntó si estaba bien ni dijo nada en absoluto. ¿Eres tú el que me hizo chocar? Podrías haberme matado, dije, intentando contener mi enfado hasta que llegaran los policías. Aún no habló, pero la luz de su coche en la carretera de repente comenzó a brillar más y a dirigirse hacia donde él estaba parado. Yo seguía en la zanja, pero pude ver que era el mismo coche y que alguien más lo estaba conduciendo. Retrocedieron hasta el borde de la zanja y entonces la puerta del conductor se abrió de golpe y otro hombre salió. Los dos hombres empezaron a hablar en un idioma diferente. Creo que era ruso o alemán. No soy bueno con los idiomas, pero sonaba agresivo. Mientras hablaban, uno de los hombres corrió hacia la parte trasera del coche y abrió el maletero, pero en lugar de coger algo, se giró para mirarme. Ambos corrieron hacia mí y bajaron a la zanja. No me tomó más de un segundo juntar las piezas. Me di la vuelta y corrí hacia el bosque mientras los hombres corrían alrededor de mi coche y continuaban persiguiéndome. Ambos eran grandes y de aspecto pesado, así que, después de un buen minuto corriendo, los había perdido. Ahora estaba en medio del bosque sin absolutamente ninguna luz para ver a dónde iba. No sabía ni siquiera en qué dirección estaba. Sin sonidos de los hombres cerca, vagué sin rumbo a través de los árboles. No estaba intentando regresar a la carretera mientras los hombres todavía estaban cerca, pero tampoco quería perderme completamente para que la policía no pudiera ayudarme. Sin embargo, después de solo un par de minutos caminando, pude escuchar las sirenas a lo lejos, a mi izquierda. Seguí el sonido, lo que me llevó directamente a la carretera, donde pude ver el coche de la policía en la cima de la zanja y a dos agentes inspeccionando mi coche. No había señales de los hombres por ningún lado. Expliqué lo que había sucedido y los policías tomaron nota para un informe, pero la investigación posterior fue mínima, ya que solo tenían la descripción de los hombres para seguir. No robaron nada de mi coche, aunque es bastante evidente que intentaban meterme en su maletero. Pero si eso estaba planeado antes o después del accidente no está claro. Tal vez cometieron un error e intentaban cubrirlo, o podría haber sido exactamente lo que tenían planeado desde el principio.
Soy un conductor terrible para largas distancias. Quería dejar eso claro desde el principio, porque mi falta de experiencia es bastante evidente. Casi nunca conduzco más de 30 minutos seguidos, pero por trabajo tuve que hacer un viaje de 10 horas desde mi pequeño pueblo natal de Brawley hasta San Francisco, donde se encuentra nuestra oficina principal. Llevaba menos de 6 meses trabajando para la empresa de forma remota, así que era la primera vez que hacía este viaje. Desafortunadamente, el camino no era por la hermosa autopista costera de California. Tenía que tomar la autopista menos usada en el lado opuesto del estado, pasando por desiertos vacíos y ciudades más pequeñas en su mayoría. De nuevo, nunca había tomado esta ruta antes, así que todo esto era nuevo para mí. Programé el GPS y comencé a conducir a las 6:00 p.m. Esto sería para llegar justo a tiempo para el check-in en el hotel, que era a las 3:00 p.m. del día siguiente. La primera hora del viaje fue a través de mi ciudad, y poco a poco se fue reduciendo a solo unos pocos edificios aquí y allá, y eventualmente a nada. Tampoco había muchos coches. 3 horas después, pasé por una gasolinera y me recordó que debía revisar el tanque. Miré el medidor y noté que estaba cerca de quedarse sin gasolina. De hecho, estaba realmente cerca de quedarse sin gasolina. Conducir tanto tiempo por una carretera aburrida y vacía me hizo despistarme y no prestar atención al medidor. Pensé que podría esperar hasta la siguiente gasolinera. Así que durante los siguientes 20 minutos estuve atento a cualquier salida con una gasolinera. Pero a medida que pasaban los kilómetros sin ver ninguna, empecé a preocuparme. Esa sensación de temor se apoderó de mí por ser tan estúpido de haber dejado que el tanque se vaciara en medio del desierto. Pude sentir que mi coche empezaba a dar tirones y a tartamudear, así que supe que esto era realmente malo. Justo cuando pensaba que mi coche se iba a apagar en cualquier momento, vi los faros de alguien al lado de la carretera. Parecía un coche de policía monitoreando la autopista, así que sin muchas opciones, me detuve en el arcén y aparqué un poco detrás de ellos. Esperaba que tuvieran un bidón de gasolina que pudiera usar. Salí del coche y empecé a caminar hacia el suyo. Tenía un foco junto al espejo del conductor y una barra de luces en el techo, así que desde atrás parecía exactamente un coche de policía, pero a medida que me acercaba, no estaba tan seguro. De todas formas, necesitaba ayuda, y ya suponía que debían haberme visto acercándome. Cuando llegué al lado del coche, claramente era un coche de policía, pero no uno en servicio, como probablemente uno viejo que alguien había comprado después de que le quitaran las marcas y otras cosas de la policía. Sin embargo, cuando me acerqué a la ventana, no había nadie dentro, pero no parecía abandonado. El interior se veía relativamente limpio, e incluso había una bolsa de supermercado en el asiento del pasajero, con lo que parecían ser comida y aperitivos. Algo en esto era realmente extraño. Miré hacia el desierto circundante. Estaba muy oscuro y mayormente vacío, aparte de algunos cactus sueltos, pero solo me tomó un segundo notar algo moviéndose allá afuera. Estaban bastante lejos de la carretera, así que no podía decir qué estaban haciendo, pero definitivamente había una persona moviéndose por allí. Sabiendo que esto no iba a salir como esperaba, me sentí aún más inquieto. Iba a volver a mi coche y tratar de llamar al 911, o tal vez a la asistencia en carretera. Pero la figura de repente dejó de moverse y se quedó inmóvil. Era como si me hubieran notado y estuvieran mirando hacia mí. No sabía qué hacer, así que simplemente me quedé allí. Entonces la persona comenzó a correr hacia la carretera. Aproveché esta oportunidad para correr de vuelta a mi coche. El hombre debía estar corriendo a toda velocidad, porque para cuando estaba en el asiento del conductor, él ya estaba en la carretera. Se quedó al lado de su coche mirándome, y ahora podía ver su rostro con mis faros. Tenía el pelo corto y negro y una barba negra, con tierra y arena cubriéndole todo el cuerpo, desde los zapatos hasta la cara. No podía decir si parecía enfadado o qué, pero se quedó inmóvil, como un ciervo deslumbrado por los faros, esperando a que yo condujera o saliera. Tenía demasiado miedo de intentar arrancar mi coche.
porque si tartamudeaba y él lo escuchaba, sabría que estaba atascado. Así que me quedé allí e intenté una y otra vez llamar al 911. Cuando finalmente conseguí comunicarme, el hombre se había subido a su coche y 1 minuto después se fue, conduciendo sin encender los faros y desapareciendo por la carretera. Un oficial llegó unos 30 minutos más tarde y echó unos cuantos galones de gasolina en mi coche. Le conté sobre el hombre que actuaba de manera muy sospechosa y que estaba en el desierto, pero lo tomó a la ligera y ni siquiera lo comprobó. Incluso bromeó diciendo que estaba enterrando un cuerpo y actuó como si no fuera nada. Yo estaba tan nervioso que no discutí mucho y simplemente continué mi viaje. Ha pasado un tiempo desde que todo esto sucedió, pero no puedo dejar de pensar en lo que ese hombre estaba haciendo allí o en lo cerca que estuve de descubrir algo. Me llamo John. Tengo 23 años. Trabajo en un bar 24/7 en mi ciudad, conocido por nuestras pizzas y bebidas. No tenemos muchas otras opciones de comida, pero a la gente parece gustarle de todos modos. Nunca entendí por qué los dueños decidieron que querían que entregáramos pizzas. Es mucho lío por probablemente no tanto dinero extra, pero como no recibíamos muchos pedidos de entrega, siempre era el único repartidor durante el turno de 10 p.m. a 6 a.m. Esa noche, llegué al lugar y estaba bastante lleno. Había varios grupos grandes, y como las entregas eran lentas, estaba ayudando a atender las mesas mientras tanto. Hubo algunas entregas que hice, tal vez una vez por hora, y a las 3 a.m. hubo otra entrega regular que tenía que dejar. Cogí la única pizza y me subí al coche. La dirección estaba a 15 minutos, así que la escribí en Google Maps y empecé a conducir. Hasta este punto, todo era completamente normal. Era como cualquier otra entrega y sinceramente estaba contento de salir del bar abarrotado y conducir por las calles tranquilas. Sin embargo, mientras conducía, me sorprendió cuando Google Maps de repente dijo que había llegado. Ni siquiera estaba en un vecindario. Me detuve en la acera y traté de averiguar dónde me había equivocado, pero después de comprobarlo todo, esa era la dirección que estaba en el pedido. Era la entrada a una reserva forestal o parque, o algo así. No había ni siquiera casas cercanas con las que se pudiera haber confundido. Así que llamé al número del cliente. Sonó menos de 1 segundo antes de que contestaran. Hola, soy John. Estoy tratando de entregarte tu pizza, pero creo que nos diste la dirección equivocada. Hubo una pausa extrañamente larga mientras escuchaba al tipo respirar en el teléfono antes de que describiera mi coche y dijera que mirara a mi izquierda. Hice lo que me dijo, y literalmente no vi nada más que un bosque completamente oscuro. Luego vi algo moverse. Era él, agitando los brazos en el aire para llamar mi atención. Estaba parado en el bosque detrás de la carretera. No entendía por qué no salía al lado de la carretera, donde era más fácil verlo, o incluso por qué había pedido la pizza allí desde el principio. Salí del coche y comencé a caminar hacia él. Era difícil no notar lo inquietantemente silencioso que estaba todo junto a esta reserva forestal. No había coches por ningún lado y ninguna otra persona. También me resultó muy extraño que mientras caminaba, el tipo no se moviera. No se acercó a mí a mitad de camino. Simplemente se quedó allí mirándome cruzar la calle y acercarme al césped, justo antes del borde del bosque donde él estaba. Me detuve a mitad del césped, dándome cuenta de que esto se estaba volviendo muy raro. Le hice un gesto para que viniera a coger la pizza y pagarla. El tipo vaciló y, en lugar de acercarse a mí, miró detrás de mí y a ambos lados, obviamente buscando a algún transeúnte. Mis nervios estaban realmente a flor de piel en ese momento, lo que hacía difícil pensar con claridad. Si mi mente hubiera estado despejada, definitivamente habría corrido hacia mi coche y me habría ido. Antes de que pudiera recuperar el sentido, el tipo empezó a acercarse a mí. Estaba caminando muy rápido y no disminuyó la velocidad. Cuando se acercó más, retrocedí tambaleándome, pero ya era demasiado tarde. El tipo me agarró del brazo y empezó a arrastrarme hacia el bosque. Claramente estaba tratando de ser silencioso, sin gritar ni nada,
pero poniendo todo su esfuerzo en forzarme a retroceder. Luchamos de un lado a otro durante varios segundos antes de darme cuenta de que no podía liberarme y empecé a golpearlo en su lugar. Solo hizo falta unos pocos golpes certeros en su cara para que me soltara. Y para entonces estábamos a solo unos pasos del bosque. Salí corriendo, mirando hacia atrás solo para ver si me seguía. Lo vi levantarse y correr hacia el bosque, pero para mi horror, otros 2 tipos salieron de detrás de los árboles. Me metí en mi coche y conduje directamente a la comisaría de policía que estaba al otro lado de la manzana, pero obviamente los tipos ya se habían ido. De hecho, volví al trabajo después de eso, explicándole a mi jefe lo que había sucedido y preguntándole si tenía alguna información sobre el pedido del tipo. Todo lo que tenía era un número de teléfono, que ya estaba desconectado, y un nombre de pila que probablemente era falso. Después de eso, me envió a casa temprano con una porción de pizza gratis, lo cual no era exactamente un intercambio justo, pero no me quejé. Si hubiera sido tan tonto de acercarme al bosque esa noche, probablemente habría sido emboscado por los 3 hombres sin testigos. Por suerte, mi reticencia a acercarme hizo que fuera una pelea más fácil de escapar, pero muy rápidamente podría haber terminado en algo mucho peor.